Buenas tardes, les saluda su hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es el programa Volviendo a la Senda Antigua. Dios bendiga a Sullana. El día de hoy tocaremos el tema los demonios. ¿Cuáles son los misterios de su voluntad? ¿Cuáles son los designios de su voluntad? ¿Existe un cumplimiento de los tiempos? Pues mira lo que dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pues así como existen los hijos de Dios en la tierra, también existen los demonios, y a ello es que le estará tocando el tema el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Lucho. Buenas tardes a todos los hermanos que se conectan y los que van a ver después de la transmisión en vivo el programa, el video, porque va a quedar esto grabado y esto es importante. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Es una bendición estar una vez más conectado a través de estas redes que las usamos para bien. Hoy día estamos 20 de octubre, viernes, fin de semana, pero la palabra tiene que seguir siendo predicada. Hoy traemos un tema que es bastante importante, algo que ya nos está enseñando o educando en la iglesia. Por eso es necesario que hablemos de estos temas que para muchos los han descuidado y son parte de nuestra vida cristiana, parte de nuestro transitar. El tema de hoy se titula Los demonios, en tu programa Volviendo a la Senda Antigua. Vamos al tema que nos compete. Vamos a abrir la Biblia. A ver, hermano, usted que está ahí, que me observa, abra su Biblia. Usted cristiano, abra su Biblia. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6:12. Y con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, leo su palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de regiones de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo siempre enseñando a la iglesia la parte contraria a la parte del bien o a la área del bien, que es la área del mal. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Me llama mucho la atención porque estudiando el tema me doy cuenta que hay una ignorancia en esa área. Cuando hablo de esta área de los demonios, yo sé que todo el mundo sabe de los demonios, pero de una manera no bíblica. Satanás siempre ha buscado desdeñar, tergiversar, adulterar el conocimiento. Muchos creen que el diablo tiene cachitos, es de color rojo, tiene un trinchi, tiene cola, pelos, dientes abajo, una cara así toda fea, coludo. O sea, lo han dibujado de esta manera. Y la gente tiene esta percepción de Satanás, pero en sí no conoce realmente quién es este. Por esa razón es que la iglesia tiene las respuestas para el mundo, tiene las respuestas para poder al menos mantener una vida agradable, una vida en forma con Dios. Nosotros como ministros del Señor, miembros y parte integral del cuerpo de Cristo, sabemos de la existencia primero del diablo. Mire, nosotros tenemos que reconocer la existencia de Satanás o del diablo y de sus emisarios, los demonios. Escuche bien esto, iglesia.
tenemos que reconocer la existencia del diablo y de sus emisarios, que son los demonios, para poder educar, poder enseñarle a la iglesia que nuestro enemigo no es la vecina, no es la suegra, no es la esposa, no es el esposo, no es el vecino, no es el amigo. Nuestro enemigo es el diablo. De esa manera empezaremos a educar a la iglesia en este campo para poder enfrentar los ataques del enemigo. Es muy importante esto. Bien, yo he hecho 3 partes sobre esta enseñanza. 1, voy a hablar del origen de los demonios. 2, voy a hablar del ministerio y la actividad de los demonios. Y 3, voy a hablar de la autoridad del cristiano sobre los demonios y del mundo de los demonios. Por favor, preste mucha atención. Vamos con la primera parte, el origen de los demonios. Para que yo tenga conocimiento, ¿qué significa el nombre demonio? Tenemos que buscarlo en su lengua original. Por ejemplo, la palabra demonio proviene del griego daimon. Escuche bien esto. La palabra demonio viene del griego daimon, que significa genio, no de carácter, genio de conocimiento. O sea, significa un ser inteligente. Mire, un demonio es un ser inteligente. Un demonio es un ser inteligente, es un genio. Eso significa demonio, daimon, genio, ser inteligente. Por lo tanto, vamos a comenzar a tener una ilustración de todos este tipo de demonios, incluyendo al jefe de los demonios, quien es Satanás. Pero vamos a hablar un poquito de Satanás para poder llegar a los demonios, porque la gente está pensando quién creó a Satanás, quién creó al diablo, quién creó a los demonios. Tuvo que ser Dios. Muchos tienen conceptos equivocados y piensan que Dios creó a Satanás, que Dios creó a los demonios. Mire, Dios no creó a Satanás, Dios no creó a los demonios, sino que Satanás se volvió Satanás siendo un ángel de luz. Mire, note usted, Satanás, dice la Biblia, según Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer un poquito sobre el origen de Satanás para tener claro quién era este individuo. Mira, vamos a leerlo en el versículo 13 de Ezequiel 28. Dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, berilo, ónice, de zafiro, crisólito, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note que Dios creó a Luzbel, a un ángel de luz. Él no creó a Satanás, Él no creó al diablo. Seguimos leyendo. Tu querubín, grande y protector. Satanás fue creado con el objetivo de proteger. Fue creado para proteger a sus consiervos, que eran los ángeles de menor categoría, y para estar en la presencia de Dios. Era un querubín grande. Aquí la expresión grande significa que tenía una posición mayor que la de otros ángeles. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. O sea, Dios no creó nada malo en Luzbel, que después se convirtió en Satanás. O sea, en síntesis, Dios no creó a Satanás, según lo que dice la palabra, hasta que se halló en ti maldad. Mire, este querubín protector, que ahora lo conocemos como Satanás, era grande, tenía cualidades,
era hermoso, era alegre, Dios lo creó hasta que dejó de ser un protector, hasta que dejó de ser un querubín grande, hasta que dejó de ser el portador de luz y se convirtió en el adversario de su creador, en el adversario de Dios, en el que comenzó a rebelarse y a influenciar a los ángeles a rebelarse contra su creador. Desde ahí, desde el momento en que se encontró maldad en el corazón de Satanás, Dios tuvo que arrojar a Satanás. Lo arrojó del cielo porque en el cielo no puede haber maldad, ni un pensamiento de maldad. Allá en el cielo no hay maldad. Todo es bueno. Y Satanás se había corrompido. Por lo tanto, Satanás tuvo que ser arrojado a la tierra. Mira, estamos conociendo su origen. Y si usted sigue leyendo estos textos, dice claramente que su corazón se enalteció. Por ejemplo, el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes estará. Y si usted sigue leyendo, va a encontrar de que se convirtió en espanto, en lo más horrible, en lo feo, en lo que causaba temor y miedo. Pero el diablo, Satanás, no se quiso venir del cielo solo, sino que había influenciado, contaminado, engañado con su mentira a toda una tercera parte de los ángeles. Ahora, hermano, esos ángeles que fueron arrojados juntamente con Satanás, dice la Biblia, según Judas y Pedro, que están guardados en el Tártarus, que significa en el abismo o en una cárcel de oscuridad, de una intensa oscuridad, porque estos ángeles sí eran ángeles muy malvados, muy malos, no se les ha permitido salir, pero más adelante vamos a ver que ellos iban a tener participación, pero en el día de la gran tribulación. De ahí Satanás empezó a desdeñar, a destruir el plan de Dios o la creación de Dios. Pero vamos al punto que nos compete, los demonios. Guarda mucha relación con esto. Entonces, el origen de los demonios, ¿cómo se da? Existen varias teorías concernientes al origen de los demonios. Y yo quiero mencionar 3 o 4 de ellas. Miren estas 4 teorías, pero de las 4 hay una que es verdadera. Hay una que es verdadera y las demás no son verdaderas. Vamos a ver la primera teoría acerca de los demonios. Primero, la gente piensa que los demonios son los espíritus de las personas malvadas ya muertas. O sea, que se muere la abuela, que era bruja, malcriada, chismosa, mentirosa, era una abuelita muy mala, se murió y entonces empieza a penar. Hay mucha gente que tiene estas experiencias sobrenaturales o paranormales y siente que como se murió el papá, el tío, el cuñado, siente que el cuñado viene a verlo, le levanta la sábana, le jala las piernas, le cachetea, le quiere botar de la casa, o comienzan a ver ciertas manifestaciones extrañas paranormales en la casa. Y la gente dice, son los demonios. Y los demonios, según ellos, dicen que los demonios son el espíritu del muerto. Pues la Biblia dice claramente que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo a la tierra, el alma al infierno, si este fue malo. Entonces no hay un espíritu de un hombre que ande revoloteando en la casa, que ande asustando a los familiares, que ande asustando al tío. No hay un espíritu que venga de parte del papá ya muerto, que venga a tu vida y a manifestarte, a decirte yo sigo vivo a pesar que no me ves. Eso es falso. Entonces, ese punto de vista no es correcto. No es correcto. Aunque muchos han cogido la experiencia que tuvo Saúl cuando fue a consultar a la bruja de Endor. Muchos cristianos conocen esta historia. Y dice la Biblia que la bruja de Endor hizo llamar el espíritu de Samuel. Y Samuel se acercó, según lo que dice la palabra, y Saúl consultó con Samuel estando muerto. Muchos de ahí cogen
de que el espíritu de los hombres da vuelta y que un medium, una bruja, un hechicero puede hacerlo volver. Eso es mentira. Entonces, ¿por qué pastor dice que vino Samuel al encuentro de Saúl ya estando muerto? Pues no era Samuel. No era Samuel. Era un demonio disfrazado de Samuel. ¿Sabe usted que Satanás es el maestro de los disfraces? ¿Sí sabía usted eso? Satanás es el maestro de los disfraces. Pablo dice: no os sorprendáis si Satanás se disfraza de ángel de luz, o si Satanás se disfraza de apóstol, o si Satanás se disfraza de pastor. Satanás tiene la cualidad, la capacidad de imitar voces, de imitar pasos. Inclusive tiene la capacidad, los demonios, de imitar lo que hizo, o de imitar la apariencia de un familiar tuyo ya muerto para engañarte, para tenerte en la brujería, para tenerte en la hechicería, para tenerte engañado. Satanás es un experto en la mentira, pues la Biblia dice que no puede venir una persona muerta a pararse frente tuyo, menos que un brujo lo llame y lo traiga. ¿Quién se va a presentar? No va a ser la abuelita que murió, no va a ser el primo que murió, no va a ser la tía que murió, no va a ser la mamá que murió, no va a ser el papá que murió, sino el que se va a presentar va a ser un demonio disfrazado de papá, un demonio disfrazado de la abuelita, un demonio disfrazado del primo, un demonio disfrazado de la tía, pero no va a ser la persona en sí, porque el diablo es mentiroso, es padre de mentira. Por lo tanto, los demonios no son los espíritus o el espíritu del familiar fallecido. No lo es. No se deje engañar. No lo es. Vuelvo a repetir. Los demonios no son los espíritus de los muertos. No lo son. Segundo punto de vista que tienen algunas otras personas. Dicen que los espíritus son de la raza preadámica, que han perdido sus cuerpos. Lamentablemente no hay una raza preadámica. Al menos que comencemos a enfatizarlo, los ángeles caídos. Pero la Biblia dice que esa raza de ángeles caídos han sido guardados en un lugar para el día del juicio. O sea, no pueden ser ellos, porque entonces Dios estaría mintiendo. Por lo tanto, Dios dice la verdad, Dios no miente. Esos espíritus están guardados para el día del juicio. ¿Eso quién lo dice? Lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Judas, de que esos espíritus o esos ángeles caídos han sido guardados. Mire lo que dice la Biblia en Judas 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, los demonios, los ángeles, que lo podemos llamar demonios o ángeles malos o ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios, están guardados. Entonces, si no son ellos, si no son esa raza preadámica que le llaman los científicos o la gente que estudia lo paranormal, no son ellos porque están guardados. Si tampoco son los muertos o los familiares fallecidos ya muertos, si no son sus espíritus, entonces ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos? ¿O quiénes son los demonios? Pues miren lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 6, versículo 2, dice así. Mire, aquí están los demonios. Vamos a leer desde el 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas en gran manera, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Si usted lee todo el capítulo 6 va a encontrar que los ángeles en el tiempo antiguo, en este tiempo que estoy mencionando según la Biblia, Dios mandaba ángeles guardianes. Estos guardianes fueron enviados para cuidar a los hijos de Dios, o sea, a los hijos a los que caminaban rectamente, que venían a ser de la descendencia de Seth. Pero estos ángeles pecaron contra Dios. ¿De qué manera? Se unieron. ¿Con quién? Con las hijas de los hombres. Recuerde usted que un ángel es un espíritu. Un ángel es un espíritu. Pero ¿qué pasó? Miren lo que dice el versículo: tomaron para sí mujeres. Aparece en el hebreo como un acto ceremonial de casamiento. O sea, se casaron, tuvieron intimidad sexual con los hombres, con las mujeres, perdón, con los ángeles. Pero tenemos que saber y conocer de qué forma están hechos los ángeles. Los ángeles son espíritus, según lo que dice Hebreos. Sus ángeles son espíritus, no son carne. Pero cuando ellos trascendían o venían del cielo hacia la parte de acá de la tierra a entregar un mensaje, pues ellos tomaban cuerpo humano. Pero en sí los ángeles no eran o no son, los ángeles no son almas, no son cuerpos, son espíritus. Bien, si las mujeres, los seres humanos, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿de qué manera hubo ese contacto sexual? He ahí la deformación de la genética. He ahí donde los famosos nefilines empezaron a tener participación o vida ahí. ¿Por qué? Los demonios son los hijos de los ángeles que tuvieron cuando estos guardianes, ángeles guardianes, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, según Génesis 6. En el libro de Enoc, ahí habla claramente sobre esta deformación genética de este pecado de estos ángeles. Estos ángeles son una segunda parte de ángeles, o otro grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Miren la maldad de los ángeles, de este segundo grupo. Ahora, cuando un ángel tenía relaciones, porque ya tenía cuerpo humano, porque Dios les había concedido cuerpo humano al bajar a la tierra para cuidar a las hijas de los hombres, podían eyacular, pero no tenían alma. No tenían alma. Ahora, escuche bien esto: cuando tenían relaciones con las mujeres, engendraban, porque había semen que lo saca el cerebro, lo hace el cerebro. Hay toda una formación para que pueda llegar a los escrotos, llegar a los testículos y poder haber una eyaculación. Y eso engendraba un ser. Pero este ser, para que tenga alma, tiene que ser engendrado por un ser con alma. Por un ser con alma. Pero este no tenía alma. Los ángeles no tenían alma, solo cuerpo y espíritu. Entonces salieron los famosos nefilines, los gigantes, los deformados, los monstruos, hombres de estatura de 2 metros, 3 metros, de 6 dedos, con 2 ojos en la cara. Ahí están las famosas historias griegas de aquellos centauros, aquellos dioses que mencionan los griegos, con 3 manos, con 2 cabezas, gigantes en la tierra. Por lo tanto, hubo toda una deformación de la genética, de lo cual también va a haber en los días de la gran tribulación. ¿Y qué dice Dios? No contenderá mi espíritu con la de los hombres. Por lo tanto, Dios les cerró a esos ángeles que pecaron y no les permitió ir a su presencia otra vez. La pregunta es: esos ángeles murieron, el cuerpo murió y su espíritu. ¿Dónde quedaron esos ángeles si Dios no los iba a recibir en el cielo? Pues quedaron vagando en la tierra. Y los hijos de los ángeles que habían engendrado con las hijas de los hombres, el día en que murieron, ¿dónde quedó su espíritu si no tenían alma? Pues
Esos son los llamados demonios, seres inteligentes, genios. A veces nos preguntamos cómo construyeron Machu Picchu, cómo construyeron las pirámides mayas, cómo construyeron tremendos arquitecturas del pasado que la gente no haya forma, los ingenieros del siglo XXI no encuentran explicación de cómo piedra tras piedra, con una medida pero tan exacta, hicieron Machu Picchu, hicieron ciertas edificaciones. Pues, como les mencioné anteriormente, los demonios, o estos seres llamados los nefilines, que comenzaron a poblar toda la tierra. Pero usted dirá, pero ¿cómo se vinieron hasta Perú? ¿Cómo se fueron hasta México? Antes los continentes no estaban divididos como están hoy. Antes los continentes era una sola masa de tierra, por lo tanto no había necesidad de visa, no había necesidad de barcos, sino que cada quien iba de aquí para allá y podía extenderse en cualquier lugar. Por lo tanto, dice la Biblia que los gigantes poblaron la tierra. Se pobló la tierra de todos estos seres extraños, seres raros. Otros les dicen que eran extraterrestres. No, hermano, eran seres que habían sido engendrados por esta maldad, por esta unión antinatural o contra natura, porque no era natural que un ángel se hiciera o tuviera relaciones con una mujer. Hoy esos demonios tienen deseos como los tuvieron sus padres. Los demonios, hermanos, poseen una mente inteligente, pero ellos no pueden hacer nada. Ellos, para poder tener actividad, ellos necesitan poseer un cuerpo. Y si no tienen un cuerpo, simplemente van a buscar la forma de cómo meterse al suyo para poder controlar. Note usted que los demonios actuales anhelan, desean beber un vaso de agua, desean tener sexo, desean tocar, desean tener actividad como todo ser humano. Lamentablemente no tienen. Dios no les permitió. Ellos andan rondando, son invisibles, pero son reales. Son reales. Conocemos nosotros algo de los demonios, como los demonios incubos o los demonios ocubos, que son aquellos demonios que violan a las mujeres. Han habido muchos casos de demonios que han violado a las mujeres, que han tenido sexo. Los brujos dicen que para tener pacto con el diablo los viola Satanás. O sea, todo esto es porque los demonios ya han tenido estas prácticas antes, cuando fueron los nefilines, cuando tuvieron existencia acá en la tierra. Entonces los demonios, ¿qué poseen? Los demonios no pueden poseer un cuerpo carnal. Por eso Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Mateo 8:16, Lucas 10:17, ahí nos habla la importancia en la escritura de que los demonios anhelan un cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene al hombre, viene y entra a tu corazón. Cuando el demonio viene a tu vida, no entra a tu corazón, entra a tu mente, a tu cerebro, porque es fácil de ahí controlarte. Es fácil controlarte. Pues los demonios no poseen cuerpo humano. Eso es una característica. 2. Los demonios son localizables. ¿Sabía usted eso? Y no son omnipresentes. Un demonio no puede estar aquí en Piura y también en Lima. No puede. Pero sí poseen una velocidad, una capacidad de trasladarse muy rápida, pero no pueden estar a la misma vez. Por eso los demonios son inteligentes, pero no omniscientes, o sea, no lo saben todo. Los demonios están conscientes de la identidad de Jesús. Santiago dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan ante su presencia. Ellos no necesitan oír una prédica para saber de Jesucristo. Ellos saben quién es Jesús. Por eso que los ateos son más tontos, y yo creo que los demonios se ríen de los ateos, de los comunistas ateos, porque ellos no creen en Dios. Y los demonios, que son más inteligentes que ellos,
creen en Dios y tiemblan. Pero le conviene a Satanás que la gente no cree en Dios, porque de esa manera hace más daño. Cuando no enseñan esta clase de mensajes, esta clase de doctrina sobre los demonios, ellos tienen el tiempo necesario, suficiente, para comenzar a destruir a la gente. Los demonios tienen poder, pero no son todopoderosos o omnipotentes, porque la posición demoníaca en el hombre de la región gadarena nos ilustra que rompía las cadenas, rompía las piedras, pero cuando llegó el Señor, su poder quedó abnegado, un poder pequeño, insignificante, porque Jesucristo lo liberó. Y usted sabe muy bien eso, y eso se encuentra citado en Marcos 5:34 y en otras evangelios, según Mateo, según Marcos mismo, Lucas, donde el Señor hace esta liberación. Y nos damos cuenta que los demonios no poseen un poder más que el de Dios. Así que no les tenga temor, no les tenga miedo. Es interesante conocer sobre el origen de los demonios. Ya hemos llegado a la conclusión de dónde salieron. Ahora, el ministerio y la actividad de los demonios, ¿cuál es? ¿Cuál es el trabajo, el objetivo de los demonios aquí en la tierra? Los demonios pueden, primero, infligir enfermedades. Mire, note usted esto. En Lucas 13:11-16, dice la Biblia que había una mujer que sufría de una condición encorvada hacía 18 años. 18 años, y esta tenía un espíritu de enfermedad. Mira, aquí nos damos cuenta que no todas las enfermedades son naturales. Hay enfermedades que son espirituales, o sea, que son producto de la posesión demoníaca. Esta mujer que habla la Biblia en el libro de Lucas 13, esta mujer estaba encorvada, pero no encorvada por vejez o no encorvada por alguna defección del cuerpo o alguna anormalidad del cuerpo, sino que estaba encorvada porque un demonio le había poseído y la había encorvado 18 años, haciéndola sufrir, no podía trasladarse, en una vida caótica que el demonio había provocado en esta mujer. Pero cuando llegó Jesús, esta mujer fue liberada. Pero tiene usted que saber de que hay enfermedades que son naturales como enfermedades que son demoníacas. Es importante empezar a entender estos principios. Pero para poder nosotros saber qué persona está enferma por producto o por consecuencia o posesión de un demonio, hay que tener discernimiento de espíritu. Si no tenemos discernimiento de espíritu, no se meta usted a dar un diagnóstico, pastor. Si usted no tiene discernimiento de espíritu, no se meta usted a administrar a un endemoniado. O sea, hay que reconocer las capacidades que tenemos nosotros para poder enfrentarnos ante estas entes. Pues Dios dio dones y ministerios. Otra de las cosas es la influencia demoníaca. La influencia demoníaca. La Biblia dice que el mundo está bajo el poder o bajo la influencia de Satanás. Por eso siempre he dicho que por más presidente que tengamos, por más congreso y por más partidos políticos que hayan y por más leyes que saquen en contra del narcotraficante o en contra de la corrupción o en contra de lo que vemos acá, la violencia entre las mujeres, si la gente no pone a Cristo en su corazón, de nada sirve el ministerio de la mujer, de nada sirve las leyes que los congresistas saquen, porque el problema, como dice Efesios, no es natural, no es físico, el problema es espiritual. La solución sería que el presidente de la República, con todos sus ministros y con todo su gabinete y su congreso y el Congreso, se humillen delante de Dios. Y entonces Dios sanará esta tierra. Pero mientras no hagamos esto, el mundo, la nación del Perú, la nación de la Argentina, la nación americana, los continentes van a seguir bajo el poder, bajo la influencia de los demonios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Otra de las particularidades que los demonios hacen es engañar, es mentir a la gente. Comienzan a torcer las verdades bíblicas para tener de esa manera a la gente engañada
con una falsa religión, con una falsa ideología, teniendo a la gente viviendo metida en la mentira, en el engaño, en la prostitución y en todos los males que vemos. En el libro de primera de Timoteo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los demonios también traen doctrinas. Hoy estamos viendo, hermano mío, cuánta enseñanza falsa encontramos en la iglesia evangélica, cuánta mentira encontramos en la iglesia evangélica. O sea, mucho engaño, mucha mentira, mucha falacia, desde los púlpitos predicando doctrinas de demonios. Esa es la capacidad que tienen los demonios de poder distorsionar una verdad y hacerla creer o hacerla pasar por una verdad. Son capaces de diluir la verdad, de darte un 80% de verdad e incluirle a esa verdad una mentira para que esa verdad sea distorsionada. Tenga mucho cuidado. Use la Biblia cuando usted escuche al predicador hablando de Dios. No se trague todo lo que el predicador dice, tan solo porque habla de Dios. No es, hermano, garantía que un hombre que habla de Dios sea de Dios. Satanás también habla la palabra. Satanás también tentó a Jesús con la Biblia. Por lo tanto, para mí no es garantía escuchar al profeta, al apóstol, al pastor, al maestro, al evangelista hablar de Dios. No es garantía. Porque la Biblia dice: por su fruto lo conoceréis. Por eso, toda predicación, toda enseñanza, pásela por el filtro, que es la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice que también los demonios no solamente engañan a los hombres, sino que engañan a las naciones. En Daniel 10, 12, 13 dice la Biblia que Daniel propuso su corazón a orar, pero el príncipe, o sea, el demonio de Tiro, el demonio de Grecia, detuvieron al ángel Gabriel que descendía a darle el mensaje a Daniel. O sea, hay demonios que son principados, como sigue diciendo Efesios 6, 10 en adelante, 6:12, perdón, que son principales, que están a cargo de una nación, que están a cargo de una provincia, que están a cargo de un departamento, de una región. Son demonios que tienen una capacidad mayor. Y las huestes de maldad son los soldados rasos o los demonios que andan pululando de aquí para allá, que se convierten en duendes, se convierten en sombras, se convierten en lo más feo, hermano, y comienzan a la gente a atormentarla. Esa es la función de los demonios. Los demonios también les gusta poseer la mente de las personas a través de la locura. ¿Cuánta gente encontramos en el mundo que está viviendo una paranoia? Se suicidan, se envenenan, matan a los hijos. Dicen claramente: es que escuché una voz, me decía mátalo. Esa voz no es de Dios, esa voz es demoníaca. La ciencia le llama esquizofrenia, la Biblia le llama posesión. Por lo tanto, es necesario que la iglesia tenga las respuestas para ayudar a este tipo de gente que está necesitando de Cristo. La iglesia tiene que salir a las calles, tiene que ver el mundo cómo se está perdiendo. Somos nosotros los que podemos ser la luz, porque somos la luz, dijo Jesús, la luz del mundo. Pero no estamos metidos en nuestros templos, hablando entre nosotros mismos. Capacitemos a la iglesia para que ellos tengan el poder que Jesús le dio a los discípulos. He aquí le doy poder y autoridad. Quiero mencionar algunos fenómenos o manifestaciones que tienen los demonios. Primero, cuando hay posesión demoníaca, lo que hace Satanás o el demonio, que opera en el cerebro, usando la mente del individuo, lo que genera primero es un cambio en la personalidad. Se vuelve bipolar, como otros dicen, incluyendo la inteligencia, el carácter moral, el semblante y la apariencia. Por ejemplo, hay gente, hermano, que los poseen los demonios y tienen recién 4 o 5 meses en la iglesia evangélica, y de 2, 3, 4, 5 meses ya salen que se saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el que no discierne cree que Dios le ha dado esa sabiduría. No saben que está poseído por un demonio. Porque la Biblia es la mente de Dios.
Y no puede haber un hombre que me diga a mí que se sabe toda la Biblia y que conoce todo el misterio de la palabra. Porque Dios nos da a unos un poco, a otros otro poco, a otro otro poco, a otro otro poco, para complementar el cuerpo de Cristo. O sea, si sale uno después de convertido de 4 o 5 meses, 6 meses, que ya se sabe toda la Biblia, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de lo que comienza a predicar. Eso es distorsión de la inteligencia. Le da una inteligencia para mal, porque de ahí vienen las doctrinas demoníacas. Otros el carácter moral. A otros los convierte como prostitutas, ladrones, mentirosos. Les cambia la moral. Eran gente correcta, pero comienzan a volverse malhabidos, marihuaneros, y comienzan a tener un acto, una actitud, una conducta inmoral de lo que antes eran. El semblante, también el semblante comienza a tener se vuelven ojerosos, el semblante cambia, tienen una manifestación de cansancio, de agitados, una cara de pocos amigos. La apariencia, tanto física, comienzan ellos a vestirse de una manera rara. Ya no quieren bañarse, ya no quieren asearse. O sea, estas conductas son síntomas de posesiones demoníacas. Son síntomas de posesiones demoníacas en el individuo o en el ser humano. 2. Los cambios físicos. ¿Cuáles serían los cambios físicos de una posesión demoníaca? 1. Primero, la fuerza sobrenatural. Hace muchos años me tocó ministrar a un joven de 18 años. Hermano, lo tenían que amarrar para poderlo ministrar, porque tenía una fuerza, y bien lo dice la Biblia, el endemoniado gadareno tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza muy diferente a la de los hombres sin posesión. Entonces, otra característica en lo físico de un endemoniado es la fuerza sobrenatural que éste tiene. Las convulsiones epilépticas. Miren, otro rasgo demoníaco son las convulsiones epilépticas. Espuma por la boca. Son síntomas de una persona endemoniada. Síntomas como por ejemplo de esquizofrenias, caídas. De la nada se caen, de la nada se asustan. Se sienten como idos. Es otra de las características. La pérdida del conocimiento. No sienten dolor. Les golpean y ellos no sienten dolor. Es porque están poseídos por un demonio. El cambio de la voz. Comienzan a hablar de una manera fuerte, ronca. Satanás toma las cuerdas vocales y las cambia. Ya son síntomas de un endemoniado o son manifestaciones y características de una persona que está endemoniada. 3. Los cambios mentales que tiene un endemoniado es la glosalía. Por ejemplo, comienza a hablar lenguajes que no se entienden. De esa manera te maldicen, de esa manera te hablan cosas extrañas. O te comienzan a hablar de conocimientos sobrenaturales, como por ejemplo, siento que yo he viajado a Marte o yo me he ido acá. Y vienen con unas extrañeces, con unas rareces, diciendo de cosas extrañas. Un conocimiento que no es bíblico. Y eso hay mucho en la iglesia, hermano. Poderes psíquicos y ocultistas. Hay endemoniados que de repente no están dando convulsiones, pero te adivinan, te leen la mano, te leen la suerte, te miran los ojos y dicen lo que eres. Son síntomas de endemoniado. La Biblia dice que Pablo y Apolos estaban en una ciudad y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez que Pablo iba a predicar, esta muchacha les estorbaba diciendo: ahí son hijos del Altísimo, escúchenlos. Y Pablo, dice la Biblia, que dándose la vuelta, reprendió a la muchacha y ese espíritu salió de ellos. Los que practican la adivinación, tienen un demonio dentro de ellos que les da ese poder. Esto es interesante. Poderes telepáticos. O sea, eso está pasando en los días de hoy. Y en los cambios espirituales, como cuarto, reacciones y temores a la persona de Cristo. Tú le hablas de Cristo y pareciese que los insultaras. Y a veces la gente no entiende y dice: ¿pero por qué le hablo de Dios? Y como que tiene miedo, como que dice: no me hables de Dios, no me hables. ¿Sabe por qué?
esa gente tiene ese fastidio, esa cólera de que no le hablen de Dios, es porque están endemoniadas. Esa es otra característica. Sienten fastidio y temor a la persona de Cristo. Comienzan a blasfemar de Dios. Otros son afectados por la oración, otros se manifiestan en la iglesia. Pero toda esta liberación tiene que darse en el nombre de Cristo. Los demonios están destruyendo a nuestros jóvenes afuera a través de la prostitución. Los demonios le dicen que convivir no es pecado, que tener relaciones con uno y con otro no es pecado. Por eso tengan cuidado con esa música llamada perreo o reggaetón. Canciones donde dice felices los cuatro, por ejemplo. Un cristiano o una cristiana no puede estar oyendo esos temas de estos cantantes mundanos diciendo que son felices los cuatro, o choquifuga, o lo que pasó, pasó. Esas enseñanzas a través de la música son producto de demonios, porque han denigrado a la mujer. Hoy en día la mujer es vista como lo peor y el diablo la está maltratando. ¿Por qué? Porque ha generado en ella la forma de cómo destruir la creación de Dios. Tenga mucho cuidado, hermano o hermana. Hay gente que le gusta el ocultismo, le gustan las experiencias religiosas. Satanás es experto en darte experiencias religiosas para desviar tu atención del Evangelio. Pablo decía: me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados. ¿Sabes, hermano? Jesús estaba en el templo y había una mujer dentro del templo que tenía la mano seca, pero producto por un demonio. Muchas veces los demonios no están en la calle andrajosos, vestidos a mal, o los endemoniados. Hay endemoniados que están predicando en los púlpitos. Hay endemoniados que están cantando coros. Hay endemoniados dentro de la iglesia y el pastor no se da cuenta. La iglesia no se da cuenta. ¿Cómo distinguir a un endemoniado o a una persona poseída por un demonio en la iglesia? No necesariamente porque bote espuma por la boca, no necesariamente porque los ojos se le tuerzan en blanco, sino porque comienza a hablar doctrinas de demonios. Si usted escucha a un predicador hablar ahí de que te vendo cuadros y que estos cuadros son ungidos y que estos cuadros los pones en tu casa y los demonios salen, esa mujer está endemoniada. Otros, a través del cigarro, te transmiten la unción. Ese tipo está endemoniado porque esa enseñanza no es de Dios. Todo pastor, todo apóstol y profeta, se haga llamar como se haga llamar, que comience a predicar doctrinas de demonios o doctrinas que están en contra de la palabra, que no están en la Biblia, es porque esa doctrina es de un demonio y un demonio lo está poseyendo para destruir la iglesia. Identifique de esta manera a los demonios. En tercera y última parte, la autoridad del cristiano. ¿Cuál es la autoridad del cristiano? Desde el momento en que nosotros aceptamos al Hijo de Dios, a Jesucristo, dice la Biblia que Él nos da poder y autoridad sobre los demonios, y en su nombre echaremos fuera demonios. Aquí no se trata de amarrarlos, de atarlos. Hay gente que piensa que tiene la autoridad porque agarra, le dice: diablo, te amarro, te ato, y le pisan la cabeza, le pisan la cola, le meten la espada en el vientre, agarran cadenas de oscuridad, cadenas de acero, usan los nudos ciegos, nudo chino, nudo árabe, cualquier nudo, y piensan que de esa manera ya amarraron al diablo. Esa no es la guerra espiritual. La guerra espiritual la tenemos todos los días. Y Dios nos dio las armas. El nombre de Jesús es poder. En su nombre hollaremos serpientes, hollaremos escorpiones. En su nombre echaremos fuera demonios. No dice ataremos demonios, sino echaremos fuera demonios. El nombre de Jesús es poder. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú tienes el poder para que cuando escuches en tu casa, cuando oigas en tu casa pasos, sonidos, y entiendes que eso es penar y que están penando y que el diablo mueve las cosas, tienes poder y autoridad para enfrentarte a los demonios y decirles: en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Y los demonios tienen que irse, porque Dios nos dio poder. Tenemos que conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Que el diablo no te haga dudar de eso.
Tú eres un hijo de Dios si has sido lavado con la sangre de Cristo, si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo. No dejes que el diablo te haga dudar de ese privilegio que nos dio según Juan 1:10 y 11. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ese amor de Dios, esa protección de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Por lo tanto, el imperio de los demonios no pueden hacer nada contra usted. Recuerde que los demonios están supeditados a la orden de Dios. Cuando Job fue atacado por orden de Dios. Así que, si Dios no les permite a los demonios hacer algo contra usted, ellos no pueden hacer nada. Así que no le tenga miedo al diablo. No le tenga temor al enemigo. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Fue exhibido públicamente. En la cruz del Calvario, con la sangre de Cristo, nosotros fuimos lavados, perdonados. Por lo tanto, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Que nadie te haga dudar. Que nadie te haga dudar de que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, aunque no seas pastor, aunque no seas líder, aunque no seas músico ni cantante. Desde el momento en que aceptaste a Jesús, el Señor es tu Rey. Por lo tanto, no hay diablo, no hay brujería, no hay hechicería, no hay macumbería, no hay un demonio que contra usted pueda prevalecer, porque en el nombre de Jesús todo demonio huye de la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pedro y Santiago dicen: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistamos a Satanás, resistamos la tentación. Somos hijos de Dios, tenemos la autoridad de Cristo, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para reprender, para echar fuera enfermedades, para echar fuera demonios, y ninguna cosa nos dañará. Somos hijos de Dios. Si no lo sabes, tú eres una hija de Dios. Por lo tanto, Cristo es tu autoridad. Él es el Señor de tu vida. Él es el Rey de Reyes. Y si no tuvieras a Jesucristo, escríbenos allí abajito y nosotros por teléfono podríamos decirte la manera en cómo recibir al Señor Jesús. Y si no tienes una iglesia donde congregar, nosotros te abrimos las puertas de esta iglesia, de la Iglesia de Restauración a las Naciones. Te voy a dejar el número telefónico para que nos llames, si en caso quisieras oración, si en caso quisieras que nosotros vayamos a tu casa a predicarte sobre Jesús. El teléfono es el 073-523902. 073-523902. Bueno, amado hermano, recuerda que con Cristo somos más que vencedores. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta el día lunes y yo les dejo con ustedes a su hermano Luis Eizaguirre. Que Dios me les bendiga. Acuérdense, en el huerto del Edén estuvo. Fue un querubín grande y protector, perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él. Si de repente tú estás atormentado por alguna sombra, algún sueño perturbador, pues ¿sabes qué dijo David? David dijo: huya delante de ti todos aquellos que aborrecen tu nombre, sean esparcidos tus enemigos. Así como se esparce el polvo en el viento, así sean esparcidos tus enemigos. Mira, tú tienes autoridad. Y dice: y todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú has recibido a Jesucristo, si tú has abierto esa puerta, tienes la autoridad para poder echar fuera cualquier demonio. Pero si no la tienes y necesitas un consejo, yo te invito a que nos llames al 073-523902 o escríbenos al Facebook de Restauración a las Naciones y nosotros te vamos a contestar. Esto ha sido Volviendo a la Senda Antigua. Te esperamos el día lunes, 4 de la tarde. Dios te bendiga.